Bienvenidos, señores, nuevamente a su podcast de negocios Pesos Pesados. Dime ¿Quién está contento hoy? Yo estoy contentísimo. Yo estoy contenta también. Yo también. Estamos los tres contentos. ¿Por qué estás contento? Porque viene un amigo de Porque me gusta ver cuando mis amigos tiran para adelante. Pero un amigo pesado que tú tienes. Vaina bien. Pues, Hasta mala palabra me salió ahí. ¡Ey! Tienes que manejarte. Es que me siento en confianza, excúsenme, señores. Discúlpenme. Viene He este un buen mejorado momento. mucho mi léxico. Sí. Sí, claro. En este Este un- programa me ha ayudado un montón. Y tu mamá que te Y llama. mi mamá que me llama a echarme boche. No, pero yo creo que es un buen momento también para que la gente aproveche, le dé like, se suscriba. Aproveche si está en Spotify, dale a follow. Pueden comentar a través de Spotify. Hace mucho ya, pero aproveche y hágalo. Porque no ayuda en el tema Si de la usted nos para en la calle a decirnos todo lo que le gusta del programa, hágalo en las redes también, porque eso ayuda a que las cosas se amplifiquen, a que le llegue el contenido a otras personas. No es que a nosotros nos gusta que esté lleno de comentarios, porque preferimos que nos los digan en persona, pero eso ayuda a los algoritmos que funcionen y que... y los que le fans de llegue. Patty tan lentos. No, han De escrito, pana. dos, tres, han escrito, escrito. Que Pati hace falta. Ah. Pero ya Javier, como está participando más y está más activo, Ya tenemos el tienes que club de fan de cuidarte. Javier. No, es que eso es lo que tenía que pasar. Eso Se es. tenía que decir y se dijo. Oh, No, pero también ya hay más estabilidad, ya estoy faltando menos. ya te está soltando un ching el guante, Google. Sí. Vamos a ver en qué orden salen los episodios. Sí, exacto, porque la gente va a estar diciendo, Pati faltó, pero después dijo que no iba a faltar. Acuérdense que Hoy me grabamos. pasaron dos editados y en uno era de que ya Pati por fin, el otro ya Pati por fin. Bueno, si ve que estamos redundando mucho es porque no grabamos necesariamente en el orden en que sale el episodio. En Farmacia Los Hidalgos celebramos con orgullo 5 décadas de servicio como la cadena de farmacia más confiable y con mayor trayectoria al servicio de los dominicanos. Confiabilidad, compromiso y excelencia han sido los pilares que han acompañado en este camino. Cumplimos estos 50 años mirando hacia el futuro con esperanza y optimismo, guiados por un propósito: cuidar vidas, haciendo más fácil y seguro el acceso a la salud y el bienestar. Farmacias Los Hidalgos, un legado de salud. ¿Quieres que el dinero de tu negocio trabaje por ti? Con la supercuenta Scotiabank, tu empresa puede generar hasta un 5.25% de interés anual y sin comisión por manejo de cuenta. A mayor balance, mayor interés. Acceso rápido y seguro con Scotia en línea empresarial. Empieza a ahorrar de forma inteligente y hacer crecer tu capital. Descubre más en scotiabank.com.do. Scotiabank. Para los que no se conforman, para los que siempre buscan más, para los que construyen su propio éxito, existe Autotrust, destino premium para vehículos Toyota y Lexus. Te ofrecemos una selección incomparable, la garantía de marcas líderes en el mercado y un servicio postventa que asegura tu tranquilidad a largo plazo. Nos diferenciamos por nuestra atención al detalle y entender que tu tiempo es oro. Tú pones la meta, nosotros la máquina que te llevará a ella. Visítanos en nuestra página web autotrust.com.do o en nuestro showroom y siente la experiencia Autotrust. Blue Mall Santo Domingo, un lugar donde se reúnen los verdaderos pesos pesados, de los negocios, de las compras, de la gastronomía. Blue Mall Santo Domingo, el destino de experiencias únicas y las marcas más exclusivas. Everything happens here. Síguelos en @BlueMallSD. Nadie te prepara para el día que tomas la decisión de comprar tu primer hogar. Creo que yo he vivido todos los sentimientos: valentía, miedo, emoción, negación, presión y esperanza. Y siempre hay algo que te hace cuestionar tu decisión. Eso hoy se acabó, porque vuelve Expogar de Banreservas. Si estás como yo en el intenso proceso de decidirte por tu primera casa, local comercial o villa, en Expogar Banreservas encontrarás el aliado que te acompañará emocional y financieramente, dándote la confianza que necesitas, porque tener lo tuyo lo vale. Conoce más en expogar.banreservas.com. Y bueno, y hoy tenemos un plato fuerte. Y el que está pensando que es un programa de política, un episodio de política, que vaya a piano, que hay una toleta Claro, de entrevista al mismo personaje. Una payola a nuestros compañeros de Gepiano por allá. No, pero sí, ahorita hablaba con Pati y con Javier, le decía, óyeme, a pesar de que es nuestro invitado, evidentemente político, ¿verdad? Presidente del partido que está en gobierno, óyeme, asume una posición que es, yo creo que el directivo más grande del país. Correcto. Le toca administrar, le toca lidiar con personas, con muchas personas, con miles, cientos de miles de personas, quizás. Claro. Y nada, por ahí yo creo que vamos a ir y vamos a ver cómo se le mete el agua al coco. ¿No? Y cómo vemos la administración
del sector público. ¿Cómo se administra el Estado? ¿Cómo se O, la- administra o el las Estado? instituciones Exacto. del Estado. Porque creo que muchos de nuestros escuchas también. Bueno, ¿te acuerdas una vez que estuvimos en el Palacio en un evento? Nos paró un muchacho jovencito. ¿Te acuerdas? Que íbamos caminando y nos paró un muchacho jovencito que estaba haciendo su pasantía, si mal no recuerdo, ahí en el Palacio, y tenemos un montón de... Ya tú escuchas. quieres decir que fuiste al palacio. La gente lo sabe, ya nosotros todo eso lo subimos y eso salió ya. No, pero en serio, o sea, lo que voy es que tenemos mucha gente también que está en el sector público, etcétera, y ver al sector público desde el ojo de business, o sea, de cómo eso se administra, cómo se maneja, cómo uno asegura que todos los ministerios estén haciendo su trabajo. Bueno, aquí nos van a explicar cómo funciona. No, y si toda algo esa hemos, parte. hemos aprendido en peso pesado es que en el Estado hay un talento, Espectacular. o sea, un tolete, hay un tolete de equipo ahí detrás de muchas de las instituciones, y hemos tenido por aquí varios que definitivamente ese estereotipo que uno tiene en la cabeza Claro. no se da. Claro, en y la lo mayoría de tenemos los porque quiero que valga la cuña ahí también de eso, y lo tenemos y lo hemos tenido en los diferentes gobiernos también, o sea que creo que habla ahora con nuestro invitado de hoy. El tema es que peso pesado nació con este gobierno. Claro, O sea exacto, que exacto. de primera Pero- persona no hemos podido hacer lo contrario. O sea que nada, señores, con ustedes el ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza. Bienvenido. Bienvenido. Gracias. Muchas gracias, señores. Para mí tiene un significado muy especial poder estar con ustedes hoy, porque de alguna manera u otra hemos crecido juntos. No así como profesionales, sino como individuos. Cuando he visto en ustedes la capacidad que han tenido de hacer de este espacio uno que nos llena todo de orgullo, a mí personalmente me sienta muy bien. Así que gracias por tenerme hoy aquí. Sé que me han invitado porque he ganado algo de peso durante el tiempo. Me acusan de no tener cuello. Somos dos, no te apures. También. Ustedes son del mismo equipo, sí. Bueno, entonces... Javier va ahí también. Pero nada, gracias por tenerme aquí. Significa mucho para mí. No, buenísimo. ¿Sabes qué? Yo ahora recordando, yo recuerdo 2013, Pati, 2014. Estoy buscando la foto ahora mismo. Compartimos Con cuello. No, sí, con tuyo con cuello y con tu primer póster de diputado. no, que pero estaba en el baúl de tu carro. yo recuerdo una vez en Nueva York bueno, yo estaba visitando a ti, Pati, y tú le invitas a salir un sábado como al mediodía, y yo no entendía por qué andaba con tanta gente. Y era trabajando que andaba allá. Yo decía, ¿De verdad? y así. ¿Cuándo? Yo no me acuerdo. Eso fue, tengo Claro un que video. tú te acuerdas. Apareció un video el Fuimos otro al sitio día. brasileño ese que yo te puse a coger Sí, lucha. pero yo no me acuerdo. Pero yo me preguntaba, escucha, y siempre hay que andar, y era que tú andabas con compañeros del partido. Este no dice con quién era que andaba allá. Con mi ahora esposo. Lo amarró, sí, lo amarró. Con mi ahora Ah, sí, esposo. sí. Dije que eran claro. amigos. ¿Verdad? Sí. ¿Verdad? Con Son el amigos, señor digo, Dustin ¿qué? McDonald, claro. Que eran amigos. Ahora parece un vikingo, en esa época parecía un judío. Exacto, todo cambiado. No, pero la verdad es que para nosotros es un honor tenerte por aquí. Era chulo ese Y- sitio. Sí, chulito. Estaba en Brooklyn. Sí. Porque era como un colmado abierto. Sí, Ajá. está que era chulo. Tenía una buena, y además buena música. Sí, sí. Sí. Nosotros de verdad que queremos conocer tu historia. Queremos saber de dónde sale Paliza, dónde crece. Ojalá que podamos hablar de Puerto Plata y Vamos a hablar del Blondie un poquito. del Blondie. Él Tú va a tienes que hablar manejar de- los insights, ¿eh? Tienes No, que No, pero que eso está salga público natural. en YouTube. Eso yo lo estoy diciendo porque yo sé que está público en Del YouTube. video de cuando era niño. Claro, de la Ves en el Blondie. El Blondie. de lo que se llama tener vocación por la Porque era política. rubio de verdad. Pero ajá. Siempre. ¿Somos rubio No, todavía? Rubio. Pero sí, queremos conocer su historia, queremos conocer la crianza, cómo fue crecer con tus padres, cuándo comienza entonces a coquetear con la política, si ha habido algún emprendimiento por ahí, si hemos estado rozando con los negocios, pero comencemos como siempre decimos por el inicio. Tú sabes que mi vida tiene que ver mucho con Puerto Plata. Yo nací aquí en la capital y a los 4 o 5 años nos mudamos a Puerto Plata. La vida nos llevó allí. Mi mamá es puertoplateña y nos llevó a hacer casa y vivir en Puerto Plata. Mucha gente me pregunta que por qué, de dónde sale mi vocación por la política. Y no es tan fácil descubrirlo o poder, Identificarlo. sí, porque tiene que ver mucho con ese inicio. Mi familia se dedicaba, entre otras cosas, a la caña de azúcar. En la caña se vive de mucho drama social. Es una imagen muy fuerte la que tú vives y aprendes y conoces de la caña. Vivir en un pueblo
también te hace que tú no crezcas en una burbuja. La burbuja no tiene que ser siempre solamente de privilegios. Hay gente que su burbuja es tu realidad. Y cuando el que crece en pueblo, se le hace muy difícil vivir en burbujas. Todo lo que pasa en el pueblo, pues tú estás impactado directa o indirectamente de eso. Mis padres eran padres muy conscientes, socialmente muy conscientes, gente buena y de mucho principio, me parece un hombre, un tolete tipo. Pero además muy sencillos. Y creo que ese cóctel de realidades, creciendo en Puerto Plata, hizo de mí una persona más digamos, consciente de lo que pasaba a mi alrededor. Y yo soy político, o he tenido vocación por la política desde muchachito, desde niño. Porque ¿hasta qué edad tú estuviste en Puerto Plata? O hasta como los 15. A los 15 vine a terminar el bachillerato aquí. Me fui a estudié aquí, en la capital. Estudié fuera y cuando regresé, volví a Puerto Plata. Y en eso, ¿cuáles fueron tus primeros estudios cuando te fuiste fuera del país y demás? Yo estudié Derecho aquí. Y luego de estudiar Derecho me fui a la Universidad de Georgetown. ¿Aquí dónde estudiaste? En Unive, en Unibonche. Y luego me fui a Georgetown y hice una maestría en Derecho, en Estudios Internacionales del Derecho. Soy de Derecho Internacional Público. ¿Y todo pensando en política o tú querías ejercer una carrera? A mí me gustan mucho los negocios. Yo sé que ustedes tienen un corte... Peso Pesado tiene mucho que ver con la experiencia de gente que ha podido trascender la vida de los negocios, la vida de las empresas y demás. Y a mí me gustaban mucho los negocios. Es más, no puedo concebir la idea de mantener una carrera política sin también tener, de alguna forma, tu vida profesional y empresarial ahí, aun cuando un poco descuidada hoy, pero ahí. Porque este mundo termina. El mundo de la política no... tú puedes intentar hacer carrera pública, yo la estoy haciendo, pero tiene no es tan lineal o estable como el que tiene una empresa o un trabajo o es una profesión liberal. Hay pausas largas. Hay pausas largas y hay pausas a veces para siempre. Entonces tú tienes que, hacer de la oportunidad que tienes. Pero ese para siempre no todos lo entienden. Sí, claro, que gente no quiere retirarse, no quiere, y eso es parte de la propia vida, resistirse a cambiar. Pero bueno, estudié y luego me fui a la Universidad de Pensilvania, hice otra maestría en negocios y políticas públicas. Y bueno, entonces regresé aquí a trabajar y volví a Puerto Plata. Hasta ese momento, ¿había tenido alguna experiencia laboral cuando estuviste en Unive o en los veranos? ¿Había hecho algo hasta ese momento? Mira, toda mi vida yo he trabajado. Desde muchachito en la empresa de mi padre y luego cuando entré a estudiar Derecho en Unive, comencé a trabajar en el Senado de la República. Conseguí un trabajo en el Senado de la República, a aprender cómo era el monstruo. Y de alguna manera tuve una experiencia, digamos, muy, muy vivida, muy útil, en donde me enseñaron una buena versión de la política o intentaron ayudarme a que yo tuviera una visión bonita de la política. ¿Y eso era directo en el Senado o con un senador en específico? No, directamente con quien era presidente del Senado en el momento, que era Ramón Alburquerque. Y bueno, y comencé con él ahí a conocer un poco más adentro de la política. Conocí cómo funcionaba el Senado, conocí mi país, comencé a recorrer el país, comencé a conocer cómo se hacía política uno a uno. Fue esa experiencia en el Senado y con Ramón en su momento fue muy útil en mi crecimiento personal. ¿Ya tú eras parte de un partido ahí o todavía? No, que va. Yo tenía confusión, pues, quizá inicialmente, de cómo debía transitar en el mundo de la política y si debía entregar un partido o no. Yo era crítico, joven, inquieto, pero nada, decidí hacerlo en el PRD en ese momento. Se me abrió la oportunidad y bueno, comencé a militar en el PRD. ¿Y los viejos simpatizaban con algo político? Hasta el día de la silla voladora y eso. Ese fue el día que dije, hace falta... Un poquito de orden. Sí, vamos... Pero yo sí quiero hacer como un paréntesis ahí con la silla voladora. Porque a mí sí, yo sí quiero echar un chin para atrás, porque a mí algo de lo que siempre me ha llamado mucho la atención estoy
batallando no decirte pali, Dime, de pali. pali, es esa vocación desde chiquito. Porque creo que nosotros creciendo en países de Latinoamérica en general, a veces pensamos como que el que entra a la política entra o por carambola o No. por interés o porque era empresario y encontró un nicho donde meterse. Pero de verdad, cuando digo lo del Blondie, que está en YouTube, ojo, le va a dar vergüenza a él, pero No, creo y que lo han vale la publicado pena. muchas veces, lo han publicado. Sí, lo han publicado mucho. A mí siempre me llamó mucho la atención que, ¿qué edad tú tenías? Como 8 años. Por ahí. Como 8 años. Él tenía un segmento en un programa de televisión de Puerto Plata donde él se sentaba a criticar lo que la alcaldía estaba haciendo mal en Puerto Plata. Y era un muchachito de 8 años diciendo, eso ahí abajo parece una tienda por departamento. Y era por la cantidad de basura tipo goma, silla plástica, no sé qué, que aparecían. Y genuinamente algo como que cuando uno lo ve de este lado, uno dice... Y sí, hablaba sí. con Powell, porque No, era haciendo más chistes, pero con ¿Tú Powell. sabes cómo surgió eso? Agentadísimo. Eso surgió porque nosotros vivíamos en un residencial en Puerto Plata y las calles era el patio de tu casa. Ajá. Imagínate, era una vida muy, muy noble, muy ingenua. El pueblo era el patio. Y entonces había un solar cerca de mi casa, que ahí jugábamos pelota y no sé qué. Y frente a la casa vivía el dueño del programa, que era don Juan Musa. Y nosotros le cruzábamos a beber el agua y los refrescos y la cosa. Y entonces un día dice don Juan, todito hablando, todos los muchachitos, dijo 15 muchachitos, y él comenzó a hacernos preguntas. Y dijo, mira, el miércoles pidan permiso, que yo lo voy a llevar al programa para que hablemos de política. Y bueno, el miércoles el único que apareció fui yo. Que fui donde mi papá y dije, papi, mira, voy a donde Juan Musa. Así, me puso un saquito. Yo me peiné para un lado. Mi mamá me puso un spray de pelo, porque yo siempre fui agentado. He ido cambiando para peor, yo creo. Entonces, me puse bonito y aparecí ahí. Y don Juan dice, oh, bueno, me llevó para el programa. Y a partir de ese día, pues, iba todos los miércoles al programa de televisión a hablar de temas de Puerto Plata. Y a eso contribuyó muchísimo a despertar esa creatividad o esa necesidad que yo tenía de comenzar a ser, de ser vocal y de uno poder participar de la conversación. Mi papá fuimos a Panamá luego, unos años después, o un tiempecito después, y papi compró una camarita de esa Sony High 8, era una chiquita, que pasaron de la grandota a la Cuando uno chiquita. compraba todo lo tecnológico en Panamá. En Panamá, en la, ¿cómo se llama? La zona franca de Colón, ¿no? De Colón. Colón. Y entonces ahí andaba yo con mi camarita. Entonces ya me mandaban, yo salía a grabar en Puerto Plata con mi camarita, donde faltaba un semáforo, donde había un hoyo, o si había un área de juego de niños, un parque donde ya los columpios estaban dañados. Y entonces lo llevaba en la noche al programa. ¿Qué edad tú tenías ahí más o menos? 8, 9 años, 10 años. Te estoy diciendo, era un muchachito de que, miren aquí, aquí no hay semáforo o el semáforo Pero no daba tiene luz. risa, porque era como medio sátira, algunos comentarios. No, era lo más sarcástico. No, era o sea, muchachito, la gente tú sarcasmo sabes, de era 8 muchachito, años. pobre. Claro. Pero... Un influencer hace 30 años. Y eso ayudó mucho. Eso me... Y en la casa, coqueteaban con la política, le No, gustaba. a mi casa nadie era político. En mi casa todo el mundo siempre ha sido... Mi padre era empresario. Nadie tenía vocación de político. Todavía nadie la tiene. El único político soy yo. O sea que tampoco hubo ahí no hay una vena, ni hay una, no sé, una herencia, una curiosidad, no, para nada. Mis padres estaban en otro mundo, pero siempre me apoyaron. Lo curioso es que siempre me apoyaron. Mi papá siempre me apoyó. Fundamentalmente de mi papá, porque yo era... un arete de mi papá. Donde quiera que iba mi papá, yo podía ir. Mi papá me decía que donde quiera que iba él, podían ir sus hijos. Eso sí, tú te montabas con él el carro, él te decía, ¿tú andas conmigo o yo ando contigo? Entonces tú decías, no, yo ando contigo. Entonces ya tú no podías protestar, venir a la casa a la hora que él quería. Entonces, pero yo entonces crecí también, ese mundo maduro de andar con mi papá, hizo mucho, también colaboró muchísimo en llegar a hacer en mí un político. ¿Y tu mamá? Mami tiene otro tipo de personalidad. Mi mamá siempre es toda alegría. Mi mamá es una mujer muy resiliente. Es una mujer, claro, la que da estabilidad en mi casa es mi mamá. Porque tiene ese corazón grande. A veces
poquito terca, a veces cuando se pone terca sal corriendo, pero es una mujer, mi mamá es una mujer maravillosa, que sigue teniendo esa vocación de sonreír en mi casa era un buen complemento. Sí. Creo que hay algo importante también a rescatar, que nosotros creo que lo estamos viendo ahora con la nueva generación política del país, y es que estamos viendo personas como tú, que son más de la edad de nosotros, tipo, que están haciendo carrera política. ¿Tú estás poniéndote vieja, Pati? Loco, qué mal. Sí, Es una poniendo cosa viejita. grave. Gustavo ya está haciéndome bullying porque cumplo 40 el año que viene, o sea, ya tú Cuando tú sabes. ves que la dejé comienza a llamarte ya. Ya llegaste, ya no eres un jovencito. Pero no, a lo que voy es que tenemos esta clase política ahora donde todos ustedes están haciendo carrera desde el principio. Y a diferencia de otras generaciones, sus papás los apoyaron, porque yo sí crecí escuchando mucho, tipo, tú te vas a poner para eso es pura corrupción, eso es para que te pegue ahí, para buscar. Y en el caso de ustedes, que son esta nueva generación, o sea, se prepararon a eso desde chiquito y los papás no los necesariamente despersuadieron, ¿verdad? Por falta de una mejor palabra, a dedicarse a eso. Señores, me acaba de llegar la nueva tarjeta de crédito Quick Pro, la llave que abre una puerta a un ecosistema financiero con más beneficios en todos los productos de Quick Banco Digital. Escuchen esto. Esta tarjeta ofrece un 5% de cashback personalizado en consumos locales. Y si eres de los que viajan fuera del país con frecuencia, obtienes un 10% de cashback en transporte, un 5% en restaurantes y un 3% en alquiler de vehículos. Además, la cuenta de ahorro ofrece una tasa escalonada de hasta 6%, junto a un 1% de interés adicional en nuevos certificados de depósito y hasta un 2% de reducción en la tasa de interés de nuevos préstamos. Descubre el siguiente nivel de tus finanzas. Activa tu modo Pro en quick.do/pro. En el TEP de la Pucamaima creemos en el aprendizaje constante. Por eso ofrecemos programas de educación continua abiertas al público. Además, en nuestros servicios corporativos diseñamos capacitaciones a la medida con soluciones formativas prácticas, actuales y enfocadas en resultados. Conoce más y transforma tu crecimiento accediendo a la web tep.do, sección de cursos y diplomados. Mira, yo nunca escuché de mi papá desincentivar en mí mi deseo de participar en política. Para nada. Sí siempre tuvo la necesidad o la obligación de que eso no lo fuera todo. De que había que también tener otro medio de vida, de que había que trabajar y tener otro espacio de producción. Y bueno, eso sí fue importante para él. Y que te fueras a formar para la vida, más allá de mi participación en política, si quería ser político. Y tenía mucha razón, tiene muchísima razón, porque la política, bueno, es una profesión en donde el dinero no es lo principal. Es vocación. Y tú no puedes medir tu éxito alrededor de la acumulación de bienes materiales. Son otros temas los que tienen que invitarte a participar en política. Si tú participas en política por dinero, te equivocaste de profesión. O si lo haces por alcanzar una meta, también. El propósito es la meta. La meta no es llegar a ser presidente o senador o ministro, porque lo más probable es que no llegues a ser presidente, ni senador, ni ministro. Entonces, es el recorrido lo que merece la pena. Cómo tú, alcanzando posiciones, vas pudiendo impactar la vida de otros, o siendo parte de una conversación mayor, o teniendo una experiencia tuya como individuo que tú estés aprendiendo, conociendo, que para mí eso es de la cosa más importante de la política. El mundo de la política es ese, el de yo crecer como individuo y aprender, o acumular amigos. Porque la política te pone en contacto con mucha gente, algunos de los cuales tú no quieres ser tampoco amigo de ellos porque la vida, los amigos se eligen. Claro. Pero tú conoces a mucha gente y haces muchos amigos y decides hacer de ellos muchos amigos porque hay mucha gente buena con la misma curiosidad que tú. Y también hay otros que vas, bueno, como siempre. Y mucho técnico bueno también, o sea, en distintas funciones, como lo hemos visto en algunos ministerios, que hemos tenido contacto, que tú dices, oye, pero ven acá, este tigre, o sea, graduado de qué sé yo dónde, y él que maneja esto, y nadie sabe que él existe. Uh-huh. Y ustedes tienen roce con ese tipo de gente. Así es. Constantemente. Hay mucha gente en la administración pública de mucha valía. Y gente que ha hecho carrera,
gente que tiene 10, 15, 20, 30 años en una función gubernamental, que han crecido, que se han ido formando, que el Estado ha invertido también dinero en su formación y que tienen una experiencia de vida, la verdad, que exquisita y bonita de conocer. Eso parte de lo que la política a mí me ha llenado, que he tenido la oportunidad de, si no fuera por la política, de no conocer a esa gente o no haber creado un vínculo primario o un vínculo que perdure más allá del proceso de la política. Bueno. Y sí, he descubierto mucho de eso. Nos fuimos a Georgetown, después a UPenn, regresamos a Puerto Plata. Puerto Plata. ¿Y cuál era el plan? Mi papá me engañó, porque en lo que yo buscaba qué hacer, yo vine con alguna idea de traer alguna franquicia. Mi familia se dedica al negocio inmobiliario, busqué alguna franquicia vinculada al sector inmobiliario. Comencé a buscar trabajo en Santo Domingo en algunos de los grupos empresariales dominicanos. Yo estudié Derecho, pero no quería ser abogado. Yo estudié Derecho como una base para los negocios, para la política, para la vida, para que no me engañaran. No pensé, inclusive el día de hoy, yo no tengo ese 4. Yo nunca saqué, formalicé, me certifiqué para ejercer el derecho y subir un estrado. Que por cierto, si hubiese sido abogado, hubiese sido un abogado penalista. Bueno, me encanta el teatro de el diálogo. Sí, porque hay mucho de eso, de poner en escena. Sí. Te vimos en el Congreso, ¿eh? No, pero ese es otro. Ese es otro tipo de teatro. Sí, es otro tipo ahí sí hay teatro. En el Congreso. Bueno. ¿A qué edad tú llegas aquí al país? Como los 25. Okay. Y entonces lo que yo averiguaba qué hacer, me ofertaron un trabajo aquí en la capital, una empresa importante, y mi papá fue y le digo, mira, me ofertaron un trabajo aquí, voy a ganar no mal dinero para el momento, y ¿cuánto que te van a pagar? Y me dijo, tanto. Y me dice, pero mira, en lo que eso no es realmente lo que tú quieras hacer, en lo que tú buscas lo que tú quieras hacer, yo te voy a pagar eso. Sí, y ven a ayudarme a Puerto Plata, ven 2 o 3 días a la semana y bueno, le cogí el dinero, pues, más nunca volví a beber, me quedé en Puerto Plata, me quedé trabajando con él y eventualmente surgió la idea de aspirar a diputado en Puerto Plata. Y bueno, ¿Cómo fue ese proceso? Porque en algún momento tú tuviste que acercarte a alguien. Y aquí uno le dice, mira, yo quiero ser diputado. No, porque yo tenía una relación que venía de atrás, antes de irme a estudiar fuera, muy vinculado al partido. Conocía gente en Puerto Plata. Me comenzaron a invitar a un par de reuniones y me di cuenta que tenía algo, que yo tenía algo en mí, que era acreedor de algo, de algo que era muy, muy poderoso en el momento y que era exclusivo mío, que no lo tenían otros, que era mi juventud. Mucha gente cree que el ser joven es una barrera y que ser joven, por tú tener dificultades o tener menos recorrido, menos experiencias, es una barrera. Y muchas veces lo es, pero también puede ser una gran oportunidad. La gente estaba cansada de lo mismo, de ver la misma gente, los mismos actores, las mismas ideas, la misma diatriba, las mismas diferencias de siempre, los mismos actores. Y cuando yo comencé a tocar puertas y me atreví, porque también hay que tener decisión, me di cuenta que me hacía acreedor de una fuerza poderosa, que era la de la juventud. Además, se la ponía de como garantía a la gente. Le decía a la gente, mira, si yo te quedo mal, pues entonces no puedo volver a tocarte la puerta y mi carrera termina ahí. ¿Qué edad tú tenías en ese momento? Yo fui electo con 27 años. Wow. Era el más joven. En ese momento tú fuiste el más joven, ¿no? Yo fui el más joven, sí. Pero eso me dio... por eso yo le digo a los jóvenes que hay que atreverse. Y hay que probar suerte. Ser joven es eso. Es ser atrevido, es ser arrojado, es cuestionar, no tener miedo a cometer un error. Eso es ser joven. Y esa libertad de no tener responsabilidad también te da... ayuda. Una ventaja. Claro, y cuando cometes el error, por ser joven, entonces también muchos están ahí para ayudarte nueva vez a levantarte y a colaborar contigo. Hay que atreverse. Y bueno, también la juventud no tiene solamente que ver con edades, tiene que ver con una actitud. Pero
si algo me dio a mí ese edge de yo poder crecer rápido y de lograr un espacio, fue mi juventud. Claro. Y ahí, en ese momento, tú te mudas ya a Santo Domingo, asumo. No, yo seguí viviendo en Puerto Plata hasta los otros días. Si me ven mirando para abajo porque estoy buscando una foto. Ten cuidado con la foto. Tranquilo, es muy nice la foto. De cuando tú imprimiste tu primer... Sí. Tu primer como cartel de Paliza Diputado. Que eso te voy a preguntar. ¿Cómo se inicia un proyecto? O sea, ya tú empezaste a conseguir... El cartel estaba en el baúl de su carro. Empezaste a conseguir apoyo político, me imagino, dentro del partido, la comunidad, pero ¿cómo es ese proceso de lanzar esa candidatura, de captar recursos, y no sé, como empujar eso? Mira, no hay una receta definida. Hay diferentes fórmulas de hacerlo. Hay gente que ha utilizado, por ejemplo, su labor social, deportiva, el buen nombre que ha realizado en el sector privado. Entonces eso le ha dado aval o te da una carta de presentación que te hace merecedor de que alguien piense en ti, te escuche y bueno, y ahí puedes emprender. Hay otros que lo hacen buscando la experiencia en otros. Bueno, si yo sé que Gustavo es una persona exitosa, tiene un nombre, me acerco a ese buen árbol, a esa sombra, y bueno, y aprendo de él y voy construyendo alrededor de él una experiencia personal. No hay recetas definidas. A mí tiene que ver mucho con la relación que yo había ido construyendo en la política siendo un muchachito. Y el hecho de que en un pueblo como Puerto Plata, bueno, pues mucha gente conocía a mi familia, a mi papá, gente trabajadora, y bueno, tenía vamos a decir, ese conocimiento, ese posicionamiento que no era mío propio, pero que, bueno, era de mi propia familia. Y ahí se me hizo mucho más fácil. ¿Tú fuiste diputado por dos...? No, un periodo de 6 años, que es cuando fue el periodo de 6 años. Y luego me decidí ser senador. Pero mira, un tema que siempre preguntan los jóvenes y que siempre ponen el tema del dinero. Porque el dinero es un elemento importante en cualquier emprendimiento, tanto en los negocios como en la política, como en la vida. Pero no lo es todo. Yo conozco gente que ha emprendido con una idea, ha hecho el más grande de los negocios. Y conozco gente que con muy poco dinero ha logrado alcanzar una posición o crecer en la política con mucha determinación. El dinero es importante, pero no lo es todo, ni tampoco es lo principal. Si tú no tienes la idea, por más dinero que inviertas, no vas a lograr tener una empresa o no vas a poder tener una innovación que vaya a tener sentido. ¿Acaso ustedes comenzaron este podcast con dinero detrás? No. No. A cotilla récord. A cotilla récord. Y lo han hecho muy bien. Y entonces, el dinero es un elemento, pero no es el elemento. Hay más cosas. Y en ese proceso al principio, cuando tú te decidiste lanzar diputado, etcétera, tú estabas balanceando. ¿Cómo se hace eso? Tú estabas balanceando tu carrera de diputado con la empresa que tú estabas manejando. Donde yo hiciste una pausa. Yo siempre hice las dos cosas. Vamos a una pausa, porque cuando tienes 1000 cosas andando, no puedes estar adivinando cuando va a llegar el paquete que pediste. Por eso nosotros usamos Tupac Courier en mi casa y en la oficina. Rápido, confiable y mejor aún se adaptan a tu ritmo. Tienen un servicio personalizado de verdad. Ellos entienden lo que uno necesita. Tupac Courier, el courier que te trae un paquete de ventajas. En Mr. Home, desde nuestras 6 oficinas comerciales, brindamos asesoría inmobiliaria para todo el país. No importa si quieres comprar, vender, alquilar o invertir, Mr. Home tiene un asesor especializado para ti. Síguenos en Instagram, @MrHomeRD. Con Mr. Home, la llave está en tus manos. Muchos de nuestros invitados y nosotros también necesitamos espacios como The Recovery Spot, donde ejecutivos encuentran no solo recuperación física, sino claridad mental para tomar mejores decisiones. La semana pasada estuve en The Recovery Spot y salí renovado después de un Red Light y Ice Bath. Si eres de los que carga con muchas decisiones difíciles al día, tú necesitas esto. Síguelos en @The Recovery Spot RD. Yo dejé mi vida de negocios ahora cuando entré al gobierno, porque ya era demasiado el tiempo, no había forma de dividir el tiempo. Y entonces, bueno, hice un paso a un lado y mis hermanos me han ayudado. Han tomado los roles que yo llevaba. Pero hubo un momento, cuando iba a aspirar a senador,
si daba el paso hacia senador, donde yo sí tuve que colocar en una balanza el riesgo que iba a tomar, porque yo me acababa de casar, si tenía 3 pesos, eran lo de una familia organizándose. Tenía mi casa, que sí, era mía, mi familia me había ayudado a tener mi casa, pero todavía, bueno, faltaba alguna cosa en la casa. O sea, estaba en mi proceso de maduración como individuo. Y entonces, una candidatura mayor, iba a tener que dedicar más tiempo, si tenía que dedicar algo de dinero, que ese era dinero que no se devuelve, no se recupera. Bueno, sí. Ni sumando los salarios. Ahí tuve. No, es que el propósito de la política no puede ser. No. Si es de dinero, usted en el negocio equivocado. Bueno, y ahí sí tenía que tomar una. Había mucho de decisión de pensarlo. Hay empresarios importantes que han quebrado por dedicarse a la política. O sea, que como tú dices, no es un emprendimiento que devuelve. No, lo que pasa es que la rentabilidad de la política tú no la puedes medir en dinero. Es social. Es social. Inclusive las inversiones que se hacen desde el gobierno, si piensas en rentabilidad económica, es para que esa rentabilidad económica puedas tú utilizarla para generar rentabilidad social. Siempre es la sociedad, el individuo, la gente, el centro de toda política pública, de todo esfuerzo. Y entonces, es una forma diferente de medir. El empresario tiene su métrica, está muy bien definida por resultados, pero los resultados en política o en la administración pública no tienen necesariamente los mismos parámetros. Indicadores. Y los mismos indicadores. Y nosotros hicimos un episodio hace un mes y medio con un profesor del IES, de la Escuela de Negocios IES, y él es el director académico de ética. Y nada, y hablábamos en un episodio de ética y otro de propósito de la empresa. Y así como en el sector público y en el privado también, o sea, esto es un elemento muy importante. En el público quizá un poquito más, porque al final el país, digamos que es de todos. Y si tú no eres ético dentro de la empresa, o sea, quizás está afectando los intereses de esa empresa o sus accionistas. En el caso de la política, ¿qué tan importante es no salirse de ese marco ético? Decíamos en ese episodio que ser ético muchas veces es más difícil que no serlo. No, pero es que la ética, los principios, los valores, no tienen que ver con la profesión a la que tú te dediques, ni el mundo al que tú te dediques. Eso tiene que ver mucho contigo, con el individuo. No importa la razón de tu vida, si no tienes un marco ético, un marco de valores, de principios, pues no merece la pena tú como individuo. Yo recuerdo hablando de mi padre anteriormente, que siendo yo un muchachito, yo no sé qué fue lo que yo hice, pero no fue que me porté bien. No me acuerdo cuál es el contexto real. ¿Te acuerdas del boche? Me acuerdo del boche full, que me marcó para toda mi vida. Mi papá me agarró, me sentó sobre una meseta que había con un desayunador que había en la cocina de mi casa y me dijo que todo hombre tenía que estar compuesto de 3 valores: de valentía, y yo no entendía lo que era la valentía en ese momento, lo busqué posteriormente, pensé que la valentía era ser bravo, y no, es el valor que llevas dentro, que tenía que ser honrado y que tenía que ser humilde. Y que la humildad no sobraba nunca. Que nunca iba a ser yo lo suficientemente humilde para no tener que hacer un esfuerzo constante y permanente por ser humilde. Los valores es la esencia de lo que nos hace a nosotros poder vivir en comunidad, de tener la conciencia de que nos necesitamos unos con otros y que tenemos que vivir bajo ciertos niveles de honestidad entre nosotros para que esa convivencia tenga sentido. Claro. No sea oportunista, no sea de momentos, sino que sea real. Entonces, claro, en la vida pública tú tienes hay otro velo más. Estás más expuesto, sobre todo ahora en el tiempo del mundo de las redes, donde hay también mucha injusticia, pero tienes que rendir cuentas a más gente, porque en una empresa, bueno, tienes 3 accionistas, o tu jefe es el dueño de la empresa, tú rindes cuenta a uno. En esto, tú tienes que rendir a mucho más gente. Un compromiso con 10 millones de personas. Sí,
Y entonces tiene 10 millones de gente que tiene el derecho a cuestionarte, a preguntarte, a empujarte. 10 millones de accionistas. Sí, total. Es así. Y que todos vemos las cosas de forma diferente. Y bueno, sí, pesa más sobre ti las cosas que haces. Pero al fin y al cabo, viejo, los principios, los valores van contigo donde quiera o deben ir contigo donde quiera que vayas, a lo que te dediques. Esa etapa del Congreso y el Senado, si tú lo fueses a resumir, quizá nos podemos enfocar en los aprendizajes o cuáles fueron esos momentos clave que tú dices, mira, eso nunca se me va a olvidar a mí. Yo aprendí mucho. Sobre todo en la Cámara de Diputados, yo aprendí mucho. Mira, yo tomé 2 o 3 posiciones joven entrando a la Cámara muy, muy fuertes. En un momento determinado dije que yo me daba vergüenza ser diputado. Recuerdo eso, sí. Sí, mucha gente me aplaudió, me felicitó, me estimuló. Pero el otro día yo llegué a la Cámara de Diputados al desayunador y tipo película, me senté con mi platico, con 3 colegas más y a los 5 minutos estaba comiendo solo, porque me dejaron. Me enfrenté a un sistema en donde, bueno, no era muy bienvenido tú tener posiciones muy de ese tipo. Uh-huh. Y entonces aprendí a no dejar de ser quien yo era, a intentar cambiar esa estructura, pero desde la estructura misma. Entonces ese es un juego complicado. Sin perder tu esencia, ni perder las cosas que te llevaron ahí, pero tú convivir o intentar cambiar desde adentro es la única forma de tú producir cambios. Los cambios no se hacen desde afuera, los cambios se hacen desde adentro, pero es un esquema complicado. Y ojo, eso no aplica solamente al sector público, no, aplica a todo. También a cualquier empresa en la que tú trabajes. Sí, O sea. y en ese momento en la Cámara, pues, y sobre todo cuando tú eres parte de un equipo, parte de una institución, parte de una empresa, no es tan sencillo porque tú no estás solo. Y para lograr cosas, tampoco lo puedes hacer solo. Entonces, fue una dinámica en la que yo aprendí muchísimo. Cómo hacer cambios o cómo tú abrazar a otros para que te acompañen a hacer ese cambio, cómo convencerlos a que dejen o que miren la posición desde otra forma para tú entonces propiciar un cambio desde adentro de la empresa o en este caso de una institución. Es digamos un baile, un juego, una dinámica complicada, pero en la que yo aprendí en la forma... A la mala. A la mala. Aprendí rápido. ¿Y cómo se diferencia a nivel ya como de rol de gestor esa posición de diputado versus la de senador? O sea, si uno lo ve en un paralelismo como una carrera corporativa, uno asume como que del diputado uno es más senior con senador y luego va subiendo. ¿Cómo cambian las responsabilidades ante todos esos accionistas, esos 10 millones de accionistas que cuando tú eres diputado me imagino que son menos, como senador son más y luego va creciendo? Al revés. Son más diputados. Son menos, pero más responsabilidad. No, pero cuando tú eres diputado tú representas a menos personas que cuando tú eres senador. Correcto. Exacto, a eso me refiero. En ese sentido, sí. Uh-huh. No, mira, tiene el Estado el principio de una empresa, de un Estado, están muy entrelazadas. El Congreso es una especie de asamblea de accionistas. El Poder Ejecutivo es el CEO o el gerente de la empresa. Tú tienes órganos de control y tiene una dinámica similar. En una situación mucho más macro, pero bastante similar. Sin embargo, sí, funciona igual. Así como en las grandes empresas tú controlas o tú puedes tener la mayoría dentro de una asamblea de accionistas, pasa igual en la política. Y muchas veces tus posiciones son vencidas por la mayoría. No, a veces tienen inclusive la razón. Pero sí hay un paralelismo cercano. Lo que nos diferencia al fin y al cabo son el propósito. Pero llevé parte de mi experiencia en el sector privado,
de las cosas en las que yo había vivido en el sector privado, de buenas políticas en un gobierno corporativo X, a la mecánica de la política. Porque con la intención de ser más eficiente, de ser más productivo, de ser más útil en todo lo que emprendes, pues sí, parte de ese corazón del sector privado que llevo dentro, pues sí lo puse y lo pongo muy a diario en prueba, de poder hacer cosas siempre sacando mayor nivel de rentabilidad. En el momento que tú pasas a ser ya presidente del partido, que ya tenemos una posición bastante diferente porque eres la cabeza y ya es una posición full directiva. Eso vino durante tu rol de 20. senaduría, ¿no? En el 18. En el 18. ¿Eso fue cuando eras senador? Sí, yo era senador. Exacto. Sí. Pero mira, un partido, la gente no entiende lo que es un partido. En verdad no. Cuéntame más. La gente no entiende lo que es un partido. Mira, y tampoco la gente no entiende que un partido es una institución de todos. Es tan dueño del PRM, tú que no militas en él, como yo que lo fundé. Porque el propósito del partido es más grande que sus militantes. Recibe financiamiento público también. Un partido es un organizador social de ideas, es una escuela de ideas, es una especie de centro de pensamiento o de think tank sobre la política en sí, sobre la gerencia y la administración de la política. En el PRM hay 54,000 dominicanos que tienen una posición dentro de la organización. O sea, activa. Una posición de dirección, con nombre y apellido y funciones a ejecutar. Es una gran estructura organizativa. En donde quiera que viva un dominicano hay una estructura del partido con roles a desempeñar. O sea, perdón, tienes 54,000 empleados, como quien dice. Bueno, sí. Colaboradores. Colaboradores, perdón. Sí, porque no tienes... No, ¿Eso es honorífico? Totalmente. Yo soy presidente del PRM y no recibo salario. Problema. Él no va a decir. Retos, Problema no. retos. Hay mucho de trabajo y de mucho esfuerzo, pero para mí realmente es un gran honor ser presidente de una organización como es el PRM. Pero hay 54,000 hombres y mujeres que tienen una descripción de trabajo, una obligación, un objetivo, una meta. Que van desde ser presidente del partido a ser secretario de organización electoral, de informática. Es una mega estructura. Es una mega estructura. ¿Y qué? O sea, ok, el partido, porque como uno lo ve desde afuera, y voy a sonar sumamente ignorante y básica en mi comentario, pero uno lo ve desde afuera y me dice, ok, el partido trabaja para lograr posicionarse dentro del gobierno en la próxima ronda de elecciones. Lo que pasa es que usualmente el rol principal que se ve en los partidos tiene que ver con el momento electoral. Exacto. Pero no. Okay. Es más, los partidos son tan importantes más fuera del gobierno que dentro, porque el partido es además quien limita el poder de los que hoy nos gobiernan, sobre todo en la medida que tú haces oposición, presenta propuestas, generas movimiento para que la sociedad de tal o cual, en tal o cual momento se coloque alrededor de una causa. El propósito de los partidos tiene que ir, va más allá de los procesos electorales. Hay espacios de formación para instruir y formar a los militantes en alrededor de tales o cuales hechos o áreas que no solamente tienen que ver con la vida del gobierno, sino de la sociedad en sentido general. Los partidos tienen una vocación de ser estructuras muy permanentes y entonces lo electoral es lo secundario o debe ser lo secundario. Pero los partidos todavía tenemos mucho por lograr. El PRM es un partido en construcción constante. Cada vez queremos hacerlo más fuerte, cada vez requiere de innovación, requiere de creatividad, pero no puede, el propósito del partido no es solamente presentar fotos con afiches. Que es lo que cualquiera pudiese... Claro, por eso hice la pregunta, porque a veces creo que uno no entiende lo importante que es el rol de la oposición, el rol de la opinión pública, y de la política, Pati, en sentido general. Uh-huh. Mira, el que no quiere estar, el que no se interesa por la política será gobernado por el que sí le interesa la política. Y la política no solamente se ejerce desde los partidos, se genera desde el magisterio, formando a los ciudadanos del mañana, desde la entidad de la sociedad civil. Lo hacen ustedes aquí formando individuos a través de las experiencias de otros. Políticas es mucho más amplia que simplemente militar en un partido político. Pero si no lo haces,
si te mantienes ajeno a los procesos sociales, si tu propósito está más marcado hacia el individualismo, entonces pasarán muchas cosas que luego quizás te lamentas, pero por tu propia inacción no eres parte de esa dinámica social que te obliga. No, aquí no hemos dado cuenta. Muchos empresarios al final terminan entrando en la vida gremial, no importa el tamaño de su empresa. Y es por eso, porque entienden que uno como empresario, como persona, tiene que de alguna manera u otra influir en el rumbo de su país. Y deciden hacer política o ese aporte a través de un gremio. Claro, y mira, te pongo un ejemplo. Yo toda mi vida en Puerto Plata se añoraba con una terminal de cruceros. En los años 90 se fueron los cruceros de Puerto Plata. Una historia larga, pero se fueron los cruceros. Y desde entonces siempre se quería que se construyera una terminal de cruceros, se les pedía a los políticos. Yo recuerdo a Balaguer en el 94, yo muchachito ir hablando del puerto de cruceros de Puerto Plata que él iba a construir. Y nunca lo construyeron. Tuvo que venir alguien del sector privado, creyó en esa posibilidad, analizó que frente a las costas del norte de la República Dominicana transiten la mayor parte de todos los cruceros que uno se puede imaginar, vio que era factible, viable, una estación, una terminal. Además, que a la medida que avance el tiempo, las empresas cruceristas querían recorrer menos distancia y tener más experiencias agregar más experiencias a sus rutas, pero en menos distancia. Entonces, en vez de ir a las islas Antillas Menores, preferían quedarse aquí. Y hubo alguien que hizo los contactos del lugar y construyó una terminal de crucero en Puerto Plata y le ha ido muy bien, pero transformó la vida de los puertoplateños y no fue la política que lo hizo. Claro, el político del momento, nosotros lo hemos apoyado, le hemos dado la permisología del lugar, lo hemos acompañado. Ahora vino otra terminal de cruceros donde, hubo una participación más activa. Pero inicialmente la semilla que gestó un proyecto que ha sido revolucionario para Puerto Plata hoy, que recibe 2.200.000 cruceristas al año, fue el sector privado. Entonces también hay mucho de poder y de fuerza en el sector privado cuando interviene con su visión en generar dinámicas económicas que son de impacto para todos. Sí, claro. El sector privado debe ser el motor de toda iniciativa. Y el gobierno lo que no debe ser el estorbo, debe ser el que lo estimula, el que lo acompaña, el que lo regula en un momento determinado. El Cibao lo ha entendido muy bien eso. Nosotros región Cibao. Sí, la región. Santiago, de manera particular. Lo que pasa es que estuvimos por allá y ellos, el Cibao. Pero en general yo creo que parte del secreto o del éxito de este país ha sido esa dinámica tan abierta entre el sector empresarial y el gobierno. No ha importado, yo creo que en los últimos por lo menos 20 años que tengo memoria así, de qué partido en gobierno. O sea, siempre ha sido esa dinámica, ese balance de acción entre lo que hace el sector el público y cómo regular el sector privado y lo que el sector privado le exige al público que haga. Sí, hay una buena salud en las relaciones entre el gobierno y el sector privado. En algunos momentos mejores que en otros, pero ha habido mucha salud. Y eso lo ha permitido que en los últimos 30 años el país haya crecido por encima del 5%. De esos 30, 14 por encima del 6%. Y tiene que ver quizás con una buena dinámica entre el sector público y el sector privado. En este momento se vive una buena relación entre el sector público y el sector privado. Tenemos un gobierno que es pro-business, que está siempre presto, abierto, tocando puertas donde quiera para atraer nueva inversión extranjera directa a la República Dominicana. El sector turismo ha sido un gran referente en esa relación entre el sector público y el sector privado, en las diferentes áreas del país donde se han emprendido hoteles y empresas vinculadas al sector turismo. Y claro, creo que gran parte del éxito de nuestro país ha tenido que ver con eso. Y nuestro país es un caso de éxito. 100%. Sé que muchas veces los dominicanos, o todos que estamos sumergidos en un día a día, no lo valoramos a su justa dimensión. O nuestra percepción y la realidad no están un poco distantes. No está calibrada con lo que se ve afuera. Sí, pasa mucho. Pero en el mundo nos ven como un caso de éxito. Yo siempre le he dicho, cuando tú hablas, yo que trabajo en banco, cuando tú hablas con un analista financiero
o un economista de un Bank of America, o uno de esos bancos grandes, hablan muy bien del país. Y tú dirás, concho, ¿y será que nunca han venido al país? No, pero esa gente viene y se pasan un mes aquí investigando y buscando, pero te pueden ver objetivamente, sin estar metido Claro. en la candela. Y es ¿Qué verdad. pasa? Cada vez que publican el crecimiento anual, los comentarios son ¿Dónde? espantosos. Yo no lo estoy ¿Dónde? viendo. Esto. Yo en mi casa no hay nada. Es pero así. Pero Mira, fuera bueno buscar un video de hace 20 años, de hace 30 años, Claro. para que vean la diferencia. mira, uno de, Lo que de se los ve. temas que yo manejo, por cierto, en el Ministerio de la Presidencia, tiene que ver con el análisis de la subalimentación en República Dominicana. Y nosotros hemos logrado que el hambre de nuestro país se haya casi reducido a la mitad de lo que nos encontramos en 4 años. Y mucha gente no se lo cree. La próxima semana la FAO dará el reporte anual que usualmente publica sobre República Dominicana y el mundo, y nos vamos a acercar, yo estimo, nos acercaremos casi al parámetro de que haya hambre cero en República Dominicana. Hambre cero es cuando es de 2.5% menos de la población que está en subalimentada. Y mucha gente te dice, bueno, pero es que ese no es el país en el que vivimos. Pero así nos percibe el mundo. Pasa igual en materia de criminalidad, pasa igual en materia de la calificación riesgo país. En cualquier parámetro que tú analices hoy la República Dominicana, tenemos un país que progresa. Y no es solo propio de nuestro gobierno actual. Inclusive es algo que viene dándose generación tras generación, gobierno tras gobierno. Tenemos un mejor país, cada vez tenemos un mejor país, con sus altas y bajas, con elementos a mejorar, con temas que no nos identifican, pero tenemos un país cada vez mejor. ¿Qué tanta importancia ustedes le dan a este tema de la estadística? Porque pasa yo he visitado muchas empresas que le damos servicio y de repente tienen su Power BI y tienen todo un esquema de BI. Y efectivamente, la verdad que la toma de decisión es mucho más precisa. ¿Cómo se ve eso en el sector público? El tema de estadística, de darle seguimiento a esa medición de cada uno de los aspectos que están ustedes enfocados. Nosotros lo medimos todo. Y todo requiere de una medición. Si no lo mides, no puedes conocer cómo avanzas. Y tenemos estructuras diversas para evaluar nuestro desempeño. Y unidades que hemos creado para dar seguimiento a las ejecuciones gubernamentales. Mira, recientemente con la ayuda del Tony Blair Institute hemos puesto la dinámica de establecer delivery units para darle seguimiento a las 10 metas priorizadas del gobierno dominicano. Y tenemos una estructura que hemos ido creando para llevar el día a día con métrica de cada una de esas metas para hacerla posible. Lo que no se mide, pues no se mejora. Y es una herramienta principal. Tenemos que tener esas estadísticas, claro, que sean objetivas. Tenemos que tener estadísticas que podamos comparar, contrastar y cruzar con otros organismos y entidades. Y en la medida en la que tú tengas esa capacidad, vas a tener una mejor gestión. Y claro, y tener también la habilidad de colocar metas, de colocarte metas y de poder desplegar metas a las diferentes instituciones gubernamentales que no sean autocomplacientes, sino que sean las reales y que tú puedas irlas estimando en el tiempo. Y claro, al final del día te sientas y puedes puedes contrastar dónde hemos avanzado, dónde no hemos avanzado y por qué. Igual que una gran empresa. Y todo ese sistema de gestión que me imagino que a quien ustedes ayudan a establecer o le miden y le establecen esas metas, se hace a través del Ministerio de la Presidencia. Sí, el Ministerio de la Presidencia tenemos la función de ser el secretario del Consejo de Ministros. Nosotros les damos seguimiento y monitoreamos la gestión de todos los ministerios. Esa es la función principal del ministerio. A través del tiempo, el Ministerio de la Presidencia sí ha vivido cambios que no se han ajustado a las mejores prácticas, porque cada vez que viene un ministro, un presidente nuevo, quiere organizar las estructuras a imagen y semejanza de sus deseos, y se ha perdido a través del tiempo parte de la esencia. Yo he querido volver a traer al Ministerio de la Presidencia a sus raíces, a su razón de ser. Y entonces, aun cuando llevamos algunos planes que son prioritarios para el gobierno, para el presidente Abinader en este caso, como por ejemplo sistemas de transporte masivos, que es interesantísimo, pero he querido traer el ministerio a
a su propósito. ¿Qué es ese? Ese es tú monitorear, evaluar y dar seguimiento a las metas presidenciales a través de sus principales entes ejecutores, que son los ministerios y direcciones, y dar seguimiento al plan de gobierno que nos dimos, que tiene un poco más de 400 vectores en cada una de las áreas principales del gobierno, que son puntos focales de impulso y de objetivos que nos hemos propuesto. O sea, en palabra llana, para entender ahí como qué es lo que se hace en el Ministerio de la Ministerio de la Presidencia. Perdón, en el Ministerio de la Presidencia. Es que confunde porque está el otro que es de administración. Exacto. Entonces, que era donde él estaba. Exacto, por eso estoy toda confundida. Pero bueno, en el Ministerio de la Presidencia, entonces, ustedes, desde ahí, tienen como la torre de control. Eso es. De lo que está haciendo en todos los otros ministerios Eso del es. país. O sea que, por ejemplo, si el ministro, no voy a nombrar ninguno para no Y de calentarme. las metas priorizadas que nos hemos establecido, que muchas veces no están en manos de un solo ministerio, sino que son transversales. Okay. Hay temas que son transversales. Nos hemos propuesto, por ejemplo, elevar la expectativa de vida de los dominicanos de 75 años a 77. Okay. Entonces, bueno, pero es un tema de salud pública, es un tema de alimentación, es un tema de vivienda, es un tema que tiene demasiado, que son transversales. Entonces, no solamente es poner cómo lo logramos, cuáles son los planes que nos van a permitir lograr esa meta y quién es responsable de cada una de esas metas, cuáles son las acciones que tiene que hacer cada uno, dónde está el dinero, porque para todo necesitas dinero. En esto sí hace falta dinero. Entonces colocas las provisiones del dinero y entonces le da seguimiento en el tiempo. Ok, entonces ahí al final ustedes básicamente andan fine tuning o hacemos fine tuning, nos reunimos cada 2 o 3 meses, damos seguimiento y evaluamos bueno, nos reunimos públicamente en una reunión de equipo, pero de manera permanente entre los equipos de trabajo y en seguimiento a cada uno de los ministerios nos vemos toda la semana. Ustedes son el equivalente del PMO Office, del Project Management Office de una empresa. Bueno, sí, pudiera ser que sí, que en gran parte sí. Sí. O sea, si hay un ministerio que no está cumpliendo con sus metas, entonces es a ustedes que le toca tocamos puertas y coordinamos todos los gabinetes, los gabinetes de ejecución, los sistemas de evaluación de desempeño, todas esas cosas. Y ahí me voy a lo que siempre dicen los colegas, clientes, muchos amigos míos. A mí lo que no me gusta es bregar con gente. A ti te toca bregar con ministros. O sea, aparte del resto que también tiene que tiene roce contigo, te toca bregar con ministros que no necesariamente todos tienen el ego allá abajo. O sea, son gente que probablemente están queriendo quitarte la silla a ti. Quitar la silla no. Pero somos todos una más para arriba. Somos todos personajes, sí. ¿Cómo manejamos eso? Porque también, o sea, son gente que con preparación, son gente con talento que están ahí. Y tener que liderar, por ejemplo, ese consejo y tener que de repente llamarlo a capítulo por algo. O distribuir recursos, porque me imagino que ahí también hay un tema de yo quiero más para mi ministerio y no en mala onda, o sea, en buena onda. O sea, tengo mis metas y como que... Y no todo lo malo, también ayuda. puede ser el dar un espaldarazo. ¿Qué tan complejo es ese proceso de tener que lidiar con ellos? Muchos de ellos son mucho más viejos que tú, me imagino. Sí. Y gente que tú... Y gente con más años. Que tú le tienes un nivel alto de respeto. Hay gente que yo trato ahí como de don, porque merecen mi respeto. Por edad, por recorrido, por experiencia, por múltiples razones. Lo importante de trabajar en equipo es entenderlo. Que la suma de todas las piezas hace mucho más fuerte el instrumento, el vehículo, que cada uno por su lado. Mantener buenas relaciones internas es una obligación. Y yo intento mantenerla. Y no importando las diferencias que puedan existir, me toca, y esa es parte de mi labor, mantener o construir lazos de complicidad positiva entre los diferentes actores para poder mantener una buena salud grupal y de equipo. Eso es vital. Y hay que crear mucha conciencia en un mundo donde, como muy bien tú dices, hay muchos liderazgos, hay y alrededor de cada liderazgo hay sus particularidades, buenas y malas. Esa es la naturaleza humana, ¿verdad?
bueno, tú mantener la conciencia colectiva de lo importante de hacer de este un gran equipo es parte esencial de los resultados que como grupo podemos lograr. Pali, ¿y cómo ustedes también trabajan el tema de priorización entre todos los ministerios, desde el ministerio de la presidencia? Porque te hago una pregunta. El verdadero diagrama de Gantt. Exacto, por eso lo estoy imaginando, tipo, una matriz RACI. No. Y yo, tipo, ¿quiénes son los responsables? Y cuando tú tienes recursos limitados. Claro. Porque no tienes recursos infinitos, infinitos, o sea, ¿no? claro. Tienes grandes limitaciones. Hoy, por ejemplo, el gobierno tiene grandes limitaciones fiscales que son conocidas. Tenemos topes que tenemos que cumplir por ley en materia de responsabilidad fiscal. Y bueno, y tú hacer esa reingeniería económica no es fácil. En un país donde la gente solicita cada vez mejores servicios, Claro. que es una sociedad cada vez más sofisticada, con más capacidad de compra, en donde cada individuo le ha ido cambiando a través del tiempo sus propias prioridades o metas individuales. Claro. Es una sociedad que va, como habíamos hablado ahorita, creciendo y las habilidades de cada individuo y cada familia son cada vez mejores. Y me gustó Entonces, eso. Y es verdad que es mucho más sofisticada que antes. Totalmente. O sea, las necesidades de hoy en día no son las mismas de hace 20 años. no, Pero no para podemos nada. Por ende, las exigencias son mayores. Claro que sí. No, y te voy a decir algo. Tú puedes comparar eso, y perdón que te interrumpa, pero es que No. es un paralelismo, creo que hasta cómico, hasta cierto nivel. Tú abres el menú de un restaurante hace 20 años, y va a sonar cómico lo que voy a decir. Sí, sí. Tú abres un menú de un restaurante hace 20 años en República Dominicana y todo era igual, y todo era churrasco con vegetal y al grill. No. Y te parecía uno que decía churrasco importado. Importado. Y tu papá te decía, cuidado si pide el Exacto, importado. total. Y todos los menús eran iguales en todos los restaurantes. Y tú vas hoy, ya nosotros aquí estamos comiendo comida de todos los lados. Y eso tiene que ver con la sofisticación del país. ¿Por qué? Porque estamos más leídos, más culturizados, tenemos mayores exigencias. Y hago el ejemplo de los restaurantes porque creo que es muy tangible. Como para uno entender la evolución que hemos tenido como... Señores, como 12 pueblo. años, el parque vehicular en República Dominicana se ha duplicado en tamaño. Sí, lo sabemos. Pero duro. pero mira inclusive lo que ha sucedido recientemente. En el 2021, 2022 y 2023, en República Dominicana se estaban importando cerca de 200,000 motores por año. En el 2024 se importaron 295,000. 100,000 motores más que en el promedio de los 3 años anteriores. Motores, o sea, vehículos. No, motocicletas. Motocicletas. Ok. Y eso tiene que ver mucho, claro, con la necesidad que tiene la gente de generar sus propios sistemas individuales de transporte, pero tiene que ver también con mayor capacidad de compra. Claro. Hay que ver cómo vamos ¿Cómo a vamos a manejar controlar eso? Claro. Y bueno, y Santo Domingo se ha convertido hoy en la principal ciudad de Centroamérica y el Caribe, con más de 4 millones de dominicanos que vivimos en esta ciudad, y los retos como gobierno de poder suplir servicios y satisfacer las necesidades y las demandas de una comunidad en crecimiento como la de esta ciudad, solamente por poner el ejemplo de la ciudad de Santo Domingo, es complicado. Entonces tú tienes el reto de distribuir, cumplir, gastar más dinero para poder satisfacer esa necesidad, al tiempo que también tienes que dedicar los recursos para poder hacer de tus metas, de tus objetivos, una realidad. Es complicado, es una mecánica complicada. Claro, pues por eso te digo, o sea, priorizar cuando en teoría todo es importante, porque en una empresa, por ejemplo, tú probablemente puedes priorizar por área de negocio, por línea de producto, etcétera, pero cuando tú tienes que priorizar entre educación, salud, seguridad, generación, o sea... Todo es importante. Todo es importante, Y todo va exacto. impactando a la vida de gente. Y es un ciclo de... Y más, Pati, en la situación en la que nos encontramos como país. Decía Larry Summers que si tú querías conocer cuáles son las prioridades de un gobierno, revisa su presupuesto. Y cuando tú tomas el presupuesto dominicano, nosotros nos chocamos de frente con una realidad. Y es que la racional que hay entre gastos corrientes y gastos de capital no van de la mano. Nosotros tenemos que buscar la manera de poder tener mayor capacidad de invertir en aquellas cosas que van a durar por más tiempo. Invertir en obras de infraestructura, en sistemas de transporte masivo, en obras de infraestructura que vayan a soportar ese crecimiento, esa demanda de una sociedad que pide cada vez más. Es complicado, pero interesante. Pero muchas veces hablan de que se financia el gasto corriente y eso. Eso en algún momento ustedes lo ven cesar eso, de que con cambio a nivel fiscal bueno, ahora hay un nuevo ministro de Hacienda.
¿Se ve, o sea, una salida eventualmente a este déficit o situación que hay de apriete? Todo sistema, empresa, a cualquier casa, no puede vivir eternamente de déficits. Si tú estás en tu casa gastando más de lo que tú ganas, evidentemente que llegará un momento en donde, bueno, va a tener un cuadro complicado. Y que no vaya a pasar lo que pasó en Argentina en varias ocasiones. No, en el caso dominicano es muy difícil que suceda porque tenemos condiciones muy diferentes. Argentina, por ejemplo, es un país que está organizado de tal manera en el que cada provincia tiene sus propias autonomías, tiene capacidad de coger prestado, con unos safety nets en materia de pensiones que son... siempre han sido un reto porque la mayor parte de la sociedad tiene derecho a pensiones que son mayores que a la que han ahorrado toda su vida para poder, cuando llegue el momento, poder disponer de ella. No hay forma. Argentina es un país altísimamente complicado, con muchos sindicatos, gran país, pero tiene una estructura gubernamental diferente a la nuestra. Nosotros vivimos en condiciones muy diferentes. Tenemos como crecemos mucho y hemos podido tener esa dinámica de crecimiento en el tiempo, nuestra deuda, aunque ha ido aumentando, nuestros déficits están ahí, pero en relación al tamaño de nuestra economía son cada vez menores. Es algo curiosísimo que sucede. Sí, la economía crece más rápido que la deuda, entonces lo arropa. Claro. Porcentualmente representa menos, en teoría. Claro. Y por eso tenemos mayor capacidad de pago. Pero... vuelvo a repetirte, no podemos vivir eternamente en déficit. Ninguna casa, ninguna empresa lo soporta. Tú tienes que ir o trabajar de tal manera que tú puedas vencerlo. Buenísimo. No, buenísimo. ¿Y ahí qué fue? No, que te vi como con ganas. No, que estaba articulando mis preguntas ahí. Y luego entonces, en ese rol ya, cuando tú pasas a ser... porque el camino fue, ya tú estás como senador, estoy volviendo ya a la cronología de vida. Estamos en el 2018, se lo hicieron presidente del PRM. Exacto, presidente del PRM. ¿Cómo entonces ese próximo paso profesional, que obviamente todo lo que acabamos de hablar ahora, pero cómo tú pasas ya a formar parte de la estructura presidencial, que creo que fue el próximo paso? No, llegó un momento en mi carrera en donde yo tenía una de dos. O volví a ser senador, a un proceso de reelección en el año 2020, o daba un paso hacia algo más importante. Y no me refiero desde el punto de vista de crecer. No me refiero a eso. Me refiero a entender que había algo más importante que yo, que mi propia carrera. Okay. Si aspiraba a senador era un indicativo de que estaba cuidando mi espacio. Y yo entendí en ese momento que como presidente del partido tenía que dar un paso hacia algo más importante, a creer en el equipo, a creer en las posibilidades del equipo, a creer que si lográbamos los objetivos que como colectivo nos hemos propuesto de llegar al gobierno, entonces eso era más importante que mi propia carrera. Eso pasa en las empresas privadas. Yo tenía que creer como presidente del partido en lo de todos. Y bueno, abandoné mi proyecto personal en ese momento, decidí no aspirar de forma personal, porque además iba a mandar un mensaje confuso a los demás. Bueno, el tipo está pensando en sí y no en el colectivo. Y bueno, y di un paso. Y en un momento que te no tenían garantizado para nada esa victoria. No, había altas posibilidades, pero en realidad no era un proyecto, no era algo seguro, sino que había que trabajarlo, había un espacio que obligaba a dedicar tiempo y compromiso, pero yo entendí que por encima de mi proyecto había algo más importante. Entonces di ese paso, me atreví a ese paso y bueno, al fin y al cabo logramos el objetivo colectivo y eso me dio a mí la posibilidad de tener otra experiencia. En medio de una pandemia. Claro. En medio de una pandemia que lo hizo más surreal. Y en un momento complejo. Interesante, pero muy surreal. No. Era
Todos lo vivimos en una situación muy, muy... No, y que para nosotros fue surreal doble, porque no era solamente el tema de la pandemia, sino también lo que había pasado con las elecciones municipales en ese momento, etcétera. Fue como muchas cosas. Uno mira hacia atrás y es una película. Muy loco. Pero todavía estamos viviendo, en parte, secuelas de ese momento. Total. La sociedad de hoy no es la misma. Todavía habrá que estudiar cuál ha sido el impacto antropológico de esa crisis colectiva en las generaciones que vienen. Mi propio hijo Javier, que tiene 8 años de edad, vivió impactado por la pandemia, al igual que todos los niños de su edad en ese momento, sin capacidad de socializar, sin poder ir a una escuela, haciéndolo virtual. Los niños que nacieron en esa época duraron un año sin ser socializados con... Sí. Correcto. Y eso, que quizás mi hijo tuvo la oportunidad de una educación virtual, que muchos ni tan siquiera tuvieron esa oportunidad. La pandemia cambió las dinámicas sociales, las políticas, las económicas. Bueno, es un tema para tranquilamente analizar y estudiar. A mí me pasa mucho, como político, nosotros estudiamos mucho la sociología del mercado y estudiamos mucho los mercados para poder tomar decisiones, tanto políticas como gubernamentales. Tú tienes que saber qué piensa la gente para tomar una decisión. ¿Cuál es la diferencia de esas dos? ¿Cuál? De la política y la gubernamental. Porque tú buscas, cuando tú estás en una posición política y dices, bueno, ¿qué decisión o qué posición asumo para poder tener más apoyo, por ejemplo? Pero en la gubernamental, tu decisión no tiene que ver con popularidad. Tu decisión no tiene que ver, tú tienes dos responsabilidades. Aun cuando también en la política debe primar siempre no el beneficio de la institución o de una candidatura específica en un momento determinado, porque tu propósito es mayor, pero los objetivos tienen que medirse de una forma totalmente diferente. En el gobierno tú tienes que tomar muchas decisiones que no necesariamente son populares, pero sí son las correctas, o las obligadas, o las que el momento obliga. Entonces, son distintas. Pero cuando tú analizas los mercados hoy, notas claramente cómo cambian, con mucha volatilidad, cómo la posición de hoy es totalmente diferente mañana, cómo tú haces 2 estudios y los 2 estudios se contradicen uno con otro. Vivimos momentos muy particulares, sociológicamente muy particulares. Ya. No, es increíble. Ahí te iba a hacer una pregunta personal también, de creo que para todo el que tenga aspiraciones de una carrera política. Creo que parte de lo que generalmente nosotros decimos, wow, qué guapo el que se dedica a esto. Como tú estabas diciendo que tomaste la decisión de no perseguir tu carrera individual a la reelección de la senaduría y decides formar parte y apostar por el equipo, tú tomaste esa decisión antes de ganar las elecciones, ¿no? Sí, claro, correcto. ¿Qué hubiese pasado contigo si pierden? Pues políticamente hablando... Porque te iba a quedar sin pito y sin flauta. No, yo pensé en Kanye. I guess we'll never know. Exacto. O sea, te hubiese quedado sin la senaduría y sin el Ministerio de la Presidencia. Entonces, ajá, ¿qué hubiese hecho Paliza si gana el otro partido? Pero hubiese tenido la satisfacción de haber hecho lo correcto y de haber apostado a algo más importante. Y al fin y al cabo, la vida te lo paga cuando tú haces lo correcto. Cuando tú tomas las decisiones que son las acertadas, las ponderadas, aun cuando quizás en ese momento determinado no hayas tenido el resultado deseado, la vida te lo devuelve. Siempre que decía mi padre que cuando en duda había que hacer lo correcto. Y al fin y al cabo la vida encuentra sus formas. A buscar trabajo. Sus formas. No, como que yo trabajaba, porque yo de la política... yo siempre he tenido a través de mi familia y de las propias empresas en las que he trabajado, siempre tenía ahí tu backup. Bueno, mi vida económica, que no necesariamente ha coincidido con la política. Pero nada, la vida siempre encuentra formas extrañas de compensártelo. O sea, que hay ese consejo de tu papá de que la política no lo sea todo, igual también te da una seguridad para poder tomar esos riesgos dentro de la vida política. Sí. Ahora cada vez es más difícil porque cada vez tengo un rol mucho más activo. Es comenzar. O sea, si salgo mañana de la política, que en algún momento saldré, el nivel de tiempo que hoy le dedico,
pues hace más difícil la transición. Claro. Hace mucho más difícil la transición porque tu mindset, tu pasión, los últimos, imagínate, yo tengo los últimos 5 años, no he hecho otra cosa que no sea trabajar en gobierno. No le estoy prestando atención a los emprendimientos privados. Entonces, volver hacia atrás, que volveré, no estoy seguro que volveré, se lo hace más retante. Claro. Los empresarios manejan presión. Decía doña Elena Villella que la gente no sabe La cantidad de noches la sin noche que dormir. deja de dormir un empresario. Yo no quisiera ni imaginar. Lo que pasa es que doña Elena, a quien conozco muy bien, ella se exige mucho. Es una persona que la disciplina de trabajo que tiene ella es exigente. Ese es uno de los episodios top de nosotros. Entonces Ese tiene que ser ella de se mí. coloca. No voy a dar el número, pero de mi top. Ella se coloca, siempre es una persona de metas, de objetivos, y se coloca ella su propia, no digamos su propia presión, pero su propia dinámica que las hace más exigente, más Una mega perfeccionista. empresaria. Ella, no, y una gran madre y una excelente esposa. Doña Elena. Ella no sabe cómo ella impactó Elena, mi vida. y Elena para mí es un gran ejemplo, porque en cada uno de los principales, de los principales áreas de la vida, de los principales espacios de la vida, ella lo ha hecho de una forma Extraordinaria. sí, para aplaudir. Sí. Bueno, de ella el otro día estábamos hablando, con Celso Juan y no, que doña Elena, que también fue presidenta la única mujer. La única mujer, sí. Increíble. Bueno, pero vendrán más. ¿no? Sí, Claro. Sí, claro, ojalá claro. que sí. ¿Cómo hace para manejar la presión? Porque hay presión por todos lados. O sea, No, incluso tú decías, tomar la decisión difícil, pero correcta. Y de ahí venimos toditos nosotros arriba de ustedes. por lo ¡Guau! menos cada vez que cualquier burla tú lo coges, tú te burlas más que quien sea que la No, haga. eso sí, porque eso me encanta. Es que yo siempre he sido chiquito, cabezón. O sea, El bullying me fortalece. hasta Eso cierto no nivel. es nada nuevo en mi vida. O sea, porque Ahora- yo no cojo cuerda por eso. Cuando la cosa se aprieta y hay decisiones fuertes que tomar y análisis que pueden impactar a mucha gente. No, y que nos tienen a toditos nosotros, me incluyo, siendo vocales de las Pero redes sociales hasta... Yo hago lo mismo que tú. ¿Cuál es la válvula de escape? Yo hago lo mismo que tú. Claro, en el caso mío, mi área, mi espacio personal, donde yo encuentro más confort, y un área más, digamos, mi oasis es mi casa. Yo siempre intento, desde siempre, no llevar el trabajo a mi casa. Y mis hijos, mi esposa, ese pequeño espacio ahí, ese es mi oasis. Ahí es donde encuentro el mejor de las razones para poder perder un poco de presión y de lo difícil que es la vida, el trabajo. Duerme. En el caso mío, yo duermo muy bien. Yo duermo sin ningún problema, a Dios gracias. Pero en mi casa es mi escape. Mis hijos son mi escape. Buenísimo. Qué bueno. Javier y yo teníamos esas dos dudas de si dormía y cómo administra la chacabana. Eso tiene que ser ¿Cómo una- funciona el No, eso tema? no se truja, ese mira, hombre, pero eso O sea, no es de ahora. Porque yo me imagino que en la jipeta tiene que haber por lo menos... Eso no es de no hay ahora. repuesto, Esta no hay me la repuesto. puse yo hoy a las 7 de la mañana y son ¿qué? Déjame decirte. Las 8 de la noche. Déjame decirte que yo creo que... A mí me decían en mi casa el Niagara, me decían. Yo te lo estoy El Niágara. diciendo. El muchacho no se truja. O sea, tú usas el cinturón, ¿verdad? Claro. Y hasta con el cinturón. Yo no entiendo. Eso yo no sé cómo lo... no, no, Yo con lo voy a el cinturón. patentizar eso. No, yo vamos a ver Entre cómo tú eso, lo- Lo vamos a espera. patentizar. Entre eso y me acuerdo una vez hace como 10 o 15 años, no me acuerdo, que digo yo, pero, o sea, Paliza no es dueño ni de un t-shirt. O sea, ni de un t-shirt con cuello así como el que tengo yo puesto, ni un t-shirt. Y lo encontramos un día y el t-shirt era de Yupen. Fuera del aire yo le voy a preguntar cuál es la lavandería y quién es la no, chacabana. Ah, tú sabes. Son esos trucos, no sé. Pero sí, yo duermo como un muchachito, sí. Y intento desde muchachito,
Yo, a mí no me gusta mucho trujarme, ¿no? Yo siempre he dado así. Pues tú no, oye, que le echaban spray para salir en el programa de televisión cuando era Eso está bien, chiquito. eso está bien. La verdad que para mí, yo llegué contento, me voy Yo he aprendido contento. mucho de cosas que yo como que Tú siento estabas que bastante debería, curiosa hoy, que sí. debería saber, pero no sabía. No, y aquí ya yo creo que la gente se va a dar cuenta del por qué. Este es un espacio que generalmente no traemos servidores públicos. Pero deben de hacerlo, deben de hacerlo. No hacer de este espacio... Me estoy metiendo en lo que no me están preguntando. No, dale, dale. Pero no hacerlo, no hacer de este espacio un espacio político, porque la gente también necesita un espacio donde tú puedas nutrirte, vivir, cosas. La política no puede serlo todo en este país. La política tiene demasiado peso en todo. Pero sí interesante con la dinámica de ustedes y la forma de ustedes, que es sana, es buena, es interesada en conocer, aprender y que otros puedan aprender. La política, como en la vida, como en otras áreas, gente que son interesantes, que tienen una vida y un recorrido de que aprender. Yo le estimulo a que ustedes poco a poco inviten gente del que yo mismo quisiera escuchar. Yo recuerdo una vez, Vamos a invitar a tu jefe. Dile a tu... pero yo con mucho gusto te lo traigo. Por favor. Estamos... Nos tomamos ya. No, vamos para allá. No, pero él viene vamos aquí allá. full. Sí. Ah, Lo único que él te va a dar un horario loquísimo, porque él, Ah, no, pues nosotros no él lo trabaja. hacemos. El presidente tiene una máquina de trabajo. O sea, que él esté a las 2 de la mañana como si nada. Ah, pero si quiere grabar a las Eso 2 de sí. la mañana, eso se resuelve. Así que yo... Usamos a Adrián. Pero mira, es un hecho. Vamos a ver cuándo termina esta temporada. Por él la abrimos, no te preocupes. Vamos a ver, Podemos cerrar temporada. yo hablo con él, pero sí. Yo creo que fuera interesante porque creo que puede pasar lo mismo que ha pasado aquí hoy. Y es el hecho de poder escucharte por 1 hora y tanto sin ataque y poder, y tú, o sea, yo he aprendido un montón, como dice Pati. Sí, o sea, son cosas que creo que nunca tenemos el chance de escuchar porque lo que tú dices, como hay un peso tan grande en la política y siempre hay y no lo digo por malo, lo digo, siempre hay una agenda del día, o sea, hay un tema en particular. Claro. Cuando hablamos de política que Sí, tal reforma, que el botánico, que tal cosa, que que el sin- botánico, que no sé eso. qué. Y nosotros poder aprender de política como profesión, creo que no tenemos suficiente espacio para hacerlo. O sea, que yo... A mí que- me está dando ganas ya de involucrarme. Pero tú no, oye, que nosotros no te vamos Tú a estás decir involucrado. mentira. Pues esto es política. No, pero mira, Diferente, pero es política. Aquí para ser súper sincero, nosotros también. Nosotros siempre hemos tenido cierta resistencia contra personas del sector político. Por eso mismo, porque decimos, contra, se va a convertir en un speech. Pero creo No, que con lo- el episodio de hoy, yo he aprendido Y lo un montón malo es que de tú la carrera. decirle que no a uno, que sí al otro. Es un Yo tema. sé que es complicado, pero los animo a hacerlo. Yo te estaba diciendo que recuerdo algún tiempo, Nuria tenía un programa que creo que se llamaba Menos de un Metro, algo por el estilo. Y hacía entrevistas a profundidad de figuras políticas y todo. Y yo conocí cosas de políticos del momento, de Peña Gómez o de Reinaldo Párez Pérez, que, mira, que eran figuras algunas que yo no compartía su recorrido, pero no lo conocía. Y uno no se imagina de que hay muchísima esa gente que uno lo ve, que si una caravana, que si un tema complejo de esto, de aquello, que son personas súper cultas. Además, Claro. hay muchos pesos pesados que no son lo que sacamos una foto en un afiche. Hay mucha gente ahí adentro en la política que merecen ser escuchados. Buenísimo. Como dije, me voy contento, pero a todos los invitados nosotros les solicitamos 2 cosas. Ajá. Un consejo de cierre. Ese consejo se lo podemos dar a ese joven que probablemente está considerando ser parte de la política y de aportar ese granito de arena. Y por el otro lado, la recomendación de uno o varios libros. Y recuerden que en nuestra página web pesospesados.do hay una sección que se llama Book Club, donde pueden ver todos los libros que han recomendado nuestros invitados desde la temporada 3 ya se publicó la tercera. Sí. Estamos ya terminando la Lo voy a primera y la buscar. segunda. Y si le hacen clic al libro, te lleva directamente a Amazon. Y con nuestro patrocinador Tupac, el courier Tupac, pueden traer sus primeros 3 libros gratis. Correcto. O sea, que no a hay la excusa. puerta de su casa. Entonces necesitamos la recomendación de 1, 2, pueden ser hasta 5 libros que tú quieras. Con uno es suficiente, pero Hemos tenido mientras más mejor. gente, repito, Ryan Larrauri se Sí, votó con está muy bueno. una gráfica de libros a recomendar dependiendo sí. de tu estado. Lo voy a buscar. Una En su matriz. estado De madurez de ánimo, profesional de y día. Bueno. ajá. Mira, dar recomendaciones no es cosa fácil.
porque son muchas las cosas las que tú pudieras, dependiendo, como decía ahorita Patti, su mood, su momento, recomendar a tal o cual cosa. Yo hace unos días conversaba con un grupo de jóvenes al que me había tenido la oportunidad en el Community College, ¿cómo se llama? De San Luis, no me acuerdo cómo se llama. Y le decía a esos jóvenes, y ahora lo comparto también aquí con ustedes, que la juventud, aprovechando tu pregunta, que la juventud no tiene nada que ver con edades, que la juventud es una actitud en la vida y que es cuestionar, es preguntar, es atreverse, es cuestionar, y que uno debe ser joven toda la vida. Conozco a jóvenes muy viejos y a viejos muy jóvenes. Yo lo viví siendo diputado, que me tocó compartir con Hugo Tolentino Dip, tenía 83 años, yo tenía 27, y en oportunidad don Hugo parecía más joven que cualquiera de nosotros por sus ideas y sus posiciones vivas, revolucionarias, que invitaban a cambiar el sistema y a preguntarse. Entonces, creo que eso es un mensaje poderoso, que tenemos que no dejar de ser joven nunca y tener el valor de lo que conlleva tener en sí la juventud como un parámetro, un objetivo, una forma, un estilo que debe siempre estar ahí y que te obliga a atreverte y no ver que la vida te queda poco tiempo o que te queda mucho tiempo. Hay que asumir el día a día con ese ímpetu del joven que quiere hacer más y que quiere lograr más. Libros. Bueno, recientemente volví sobre un libro interesantísimo que se llama Los Jacobinos Negros. Lo recomiendo, que habla mucho sobre los orígenes de Haití, sobre todo para aquellos que quieren conocer por qué Haití se encuentra hoy en el estado en el que se encuentra, como con una nación que no tiene mucha identidad aún entre sí. Es una buena radiografía sobre los inicios de ese país que te puede dar una clara orientación sobre dónde te encuentras. Otro libro que volví recientemente se llama The Fortune at the Bottom of the Pyramid, que también es uno que recomiendo, de un profesor de la Universidad de Pensilvania, de Wharton Business School, donde tú encuentras la sabiduría, encuentras la riqueza, no necesariamente en los segmentos o los sectores más sofisticados de la sociedad, sino ahí abajo, donde la propia conciencia y el conocimiento de tu propia realidad te impulsa a encontrar dinámicas sociales y económicas que pueden ser interesantísimas para emprender diversos negocios de diversas empresas. Te dejé esos dos. ¿En qué momento tú lees? Estoy leyendo cada vez menos. Leo muchas redes, periódicos, artículos de opinión, estudios. O sea, no, leo más que nunca, pero leo menos libros que nunca. Okay. Porque siempre tú tienes un estudio, un informe, un reportaje. Paso mucho rato en una red social, en una plataforma social, pero libros, poco. Cada vez menos. No hay tiempo. Buenísimo. No hay mucho tiempo. Esta va a ser la primera entrevista que no le preguntan si va a ser presidente, si se va a candidatear. No voy a ser presidente, nada de esa cosa. Never say never. Tú deberías dar una sorpresa. Ya te dije que, Cuando ya todo el mundo diga así, que el propósito de un político me no puede toca a ser mí. quien sea una posición. Tiene que ser recorrido. Esa es la actitud. Pero va bien recorrido hasta ahora. He aprendido mucho, he crecido mucho, he tenido mucha suerte. La suerte siempre me he encontrado trabajando. Y sí, he tenido una bonita, he podido ir construyendo una bonita carrera. Pero, vuelvo a repetirte, lo interesante del mundo de la política es el recorrido, no la meta. ¿Y qué tú puedes hacer donde te toque? Hoy me tocó aquí, bueno, vamos a hacer lo mejor posible desde aquí. Y ya, y la vida te va llevando a sitios. Si tú te mantienes fiel a tus ideas, a tus principios y trabajas mucho,
pues es posible que la vida te sonría más que a otros. Bueno, nos fuimos con 2 consejos de cierre, señor. Tan Bueno, pago. bueno, Paliza, la verdad que para nosotros ha sido un honor. Yo sé que esa agenda tuya es compleja, el sacar ese tiempo para venir para acá y dejarnos tanta enseñanza, la verdad que es algo que Yo quería agradecemos, venir a ¿verdad? Peso Pesado hace muchísimo tiempo. Así. Sí, pero te dijimos que estábamos con el tema, que que yo si le lo agradezco. político, que si no. Pero de verdad que valió la pena full. O sea que nada, señores, aquellos que aún siguen con nosotros, muchísimas gracias por seguir. Y nada, seguir apoyando. Recuerden dar like y comentar, suscribirse y todo eso. Gracias al equipo de Peso Pesado. Compártanlo también, que nunca decimos share, pero share es incluso igual o más Pero importante. ahí, ¿Cuándo sale esto? esa ¿Cuándo métrica, como en 2 semanas. Como no este lunes, sino el próximo. Ok, avisa. Para ustedes nada de esto es relevante. Así. Por eso no te preguntamos por el botánico. Porque ya ves. ya va a estar resuelto. Bueno, no hablemos de ese tema ahora mismo. No, ya dijeron que no, o sea que no importa. Ah, ok, perfecto. Ah, pues Yo estaba viendo la semanal a ver si iba a llegar que yo tiempo. no vi la semanal porque me venía camino para acá. Pero Porque nosotros pensaba tocar botánico como quiera. no, No, hombre, no. bueno. Pero nada, gracias al equipo de detrás de cámara de Peso Pesado que hace esto posible. Y nada, señores, nos vemos en la próxima. Bye, bye. Gracias.